todos y a todas. Mi nombre es Laura Larrañaga, soy del curso de limpieza institucional 2 del Centro de Formación Profesional 403 de Ramos Mejía. Junto con mi grupo nos tocó hablar sobre la tuberculosis. Muy bien, vamos a hablar, antes que nada, un poco de historia. No voy a hablar mucho sobre el tema porque nos queremos enfocar de qué se trata esta enfermedad. Pero sí es importante saber que es una de las enfermedades más antiguas. Dicen que, obviamente a nivel mundial. Como un dato de color, un detalle, esto viene y data desde Egipto, ¿sí? 2400 años antes de Cristo. Dicen que en las momias ya se veían, aparentemente estas bacterias ya estaban ahí, formándose, digamos, en la especie humana. Y esto es a nivel mundial, como ya dije. En África se empezó a propagar en todo el mundo. Y en la revolución industrial esto se vio mucho en auge, el tema de la tuberculosis, si bien es una enfermedad que fue bastante aceptada, no tanto como por ejemplo la lepra y otras, dentro de todo socialmente fue aceptada, pero ya tiene como 500.000 años, es una enfermedad muy antigua que en ese momento se llevó muchas vidas, porque si bien había un diagnóstico, a través de los síntomas sabían que se trataba de la tuberculosis, pero no había la vacuna, no estaba la vacuna como la tenemos hoy, no están los tratamientos que tenemos hoy, entonces era como muy posible la muerte, no había posibilidad de vida, entonces no, era una enfermedad muy mortal que se llevó muchas vidas y bueno, a nivel mundial lo sabemos que es una enfermedad muy antigua, como ya lo estaba diciendo. Pero no me quiero ir mucho para ese lado. Y otro dato de que acá en Argentina, si no mal leí, llegó en Córdoba a principios, fines del siglo XX, principios del siglo XXI. Pero bueno, sí me gustaría que sepan que el 24 de marzo de 1882, como dice acá el doctor Robert Koch, anuncia el descubrimiento del Mycobacterium tuberculosis, que es la bacteria causante de la tuberculosis. Esto es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque es el que le da el nombre, descubre esta bacteria, le da el nombre. Y ahora sí nos vamos directamente a hablar sobre de qué se trata esta enfermedad. Muy bien, ¿qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad bacteriana, es muy infecciosa, es letal, es bastante grave. Y lo que sí vamos a empezar a hablar sobre esta bacteria. Esta bacteria es llamada, como dijimos antes, Mycobacteria tuberculosis. Pero también se la denomina, se la puede llamar bacilo, que bacilo es bacteria de Koch. De Koch porque fue descubierta por el doctor. ¿Sí? Se la puede denominar de las dos formas, pero generalmente esta es la que más se menciona. Muy bien, como ven, es un bacilo, ¿sí? Tiene formita como de bastoncito. Son microbacterias, pero dentro de todo, todas las bacterias, es una de las más grandecitas, que pueden medir 2 milímetros. Pero bueno, no vamos a detenernos en eso. ¿Sí? Importante es esto. Como ven acá, dice lípidos y dice proteínas. Muy bien, esta bacteria tiene una capa de lípidos. Estos lípidos contienen ácidos micólicos, ceras y fosfátidos, entre otros. Y también tiene una capa de proteínas, pero nos vamos a enfocar en la de los lípidos, porque esto es la que le genera como una capa resistente. Como dice acá, tiene una resistencia especial, es lo que le da esos lípidos, ¿sí? Por eso se la llama ácido alcohol resistente. ¿Por qué? Porque es resistente a los ácidos y resistente al alcohol. Esto hace que esta bacteria sea muy difícil de destruir, es muy difícil de tratar con antibióticos. Más adelante mis compañeras van a hablar sobre el tratamiento, pero sí es muy importante mencionar que es una de las bacterias más resistentes. Por eso se le dice ácido alcohol resistente, porque son muy difíciles de destruir. Tienen la capacidad de adherirse y eso hace que ellos se formen como cordones, ¿sí? Se reproduzcan y bueno, se propague mucho la infección, ¿sí? Ahora vamos a pasar a comentar un poquito de qué se trata y cómo se transmite la infección. Bueno, muy bien, ahora sí, vamos a seguir con la etapa de la transmisión. ¿Cómo nos contagiamos, ¿sí? de esta enfermedad? Muy bien, como ven acá la imagen, esta persona está estornudando. La persona que tiene la bacteria, que está infectada de tuberculosis, cuando tose, cuando estornuda, cuando habla, ¿sí? Obviamente en contacto con otra persona, segrega unas gotitas, que dentro de esas gotitas contiene el Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Eso se evapora, se va directamente, ingresa por las vías respiratorias, por eso dicen que el foco principal de la enfermedad, donde se aloja, son los pulmones, ¿sí? Nosotros lo respiramos, viaja por las vías respiratorias y se aloja en el pulmón, ¿sí? Dicen que es muy rápido, en menos de 24 horas
llega y además no necesitamos tantas gotitas como para que la infección se dé rápidamente. Muy bien, acá como ven las imágenes, cómo se da el que tiene el portador de la bacteria, de la enfermedad, cómo va infectando a la otra persona. Muy bien. Ahora voy a explicar qué pasa en el pulmón, ¿sí? Muy bien, en nuestro sistema inmunitario nosotros tenemos células, ¿sí? Diferentes tipos de células que se encargan de defendernos, de protegernos, ¿sí? Se comen esas bacterias, pueden ser hongos, sustancias que son nocivas para nuestro cuerpo. Muy bien, acá como ven dice fagocitosis en tuberculosis. Fagocitosis, ¿por qué? Porque estas células que nosotros tenemos en nuestro sistema inmunitario tienen la capacidad de comerse estas bacterias, sean del tamaño de esa célula o sean más grandes, tienen esa capacidad de ingerirlo. Acá lo que vemos son como, estas son las células. Lo que estamos viendo en este circuito dice, el macrófago se aproxima, ¿por qué? Porque cuando ingresa la bacteria en nuestro sistema inmunitario, la primera célula que se acerca es el macrófago, ¿sí? Es una de ellas. Se aproxima el bacilo dijimos era la bacteria de tuberculosis. Acá vemos, no sé si lo llegan a ver, ingresa la bacteria y acá dice que intenta formar una fagosoma. El bacilo lo va a impedir liberándose de la fagocitosis, ¿sí? Es como que la célula, esta bacteria es tan resistente porque generalmente estas células lo que hacen es destruir estas bacterias. Pero en el caso de la tuberculosis, como dijimos anteriormente, es muy resistente. Entonces, ¿qué pasa? Se aloja ahí, ¿sí? Queda ahí. Y acá vemos que dice que al evitar su destrucción, al no poder destruir, el bacilo puede proliferar, esto es que se reproduce, dentro del macrófago y así propicia la infección, empieza como a generar la infección. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Esta célula llama a otras para que la ayuden, ¿sí? Lo voy a graficar de esa manera. Entonces, ¿qué sucede? Como vemos acá, esto que parece un queso, como dicen también en los textos, acá vemos que están las bacterias, la bacteria, ¿sí? De la tuberculosis, tenemos a los macrófagos, que dijimos que son las células que se comen esas bacterias, pero en este caso, ¿qué pasó? Son tan resistentes que no las pudieron destruir. Se acercan las otras células y forman como una barrera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto que vemos acá se le dice granuloma. El granuloma es una masa, ¿sí? Es una masa que recubre esa bacteria y ellos lo que hacen es proteger, como dijimos antes, a nuestro cuerpo. Empiezan a aislar esa bacteria para evitar la infección, ¿sí? Para evitar la enfermedad. Entonces dijimos que esto que vemos, todo esto que se van juntando, se forma un granuloma. Acá lo podemos ver, esto es un pulmón, ¿sí? Se ve el color, acá está como agrandado para que veamos cómo son los granulomas, estas masas, ¿sí? Dicen que son como unas masas linfáticas, que sí obviamente se ven a través de una radiografía para poder ver bien en el pulmón, que acá muy bien lo estamos viendo. Esta es una radiografía donde se ve este color, claramente se ve este color rosáceo por este granuloma. Muy bien. Importante saber que tenemos una tuberculosis, la tuberculosis puede ser que sea latente o activa. Ahora, después les voy a explicar bien en la otra lámina qué quiere decir esto, ¿sí? Porque latente, ahora lo vamos a explicar, es cuando este granuloma queda acá, ¿sí? Y puede pasar años y no está activo. Activo es cuando la persona tiene la infección y comienza a contagiar. En cambio, cuando está latente, no contagia. Pero eso se lo voy a explicar en la siguiente lámina. Etapa primaria de una persona que decimos que afecta a pulmones. Esto lo va a comentar mi compañera más adelante. Sí, acá se contiene la infección, dice que el granuloma cicatriza y cuando cicatriza no hay microorganismos viables, entonces puede pasar de que la bacteria no esté más. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que el granuloma no cicatrice, entonces se le dice que esto está en estado de latencia, ¿sí? Entonces, si estamos en la etapa secundaria, en este tipo secundario, dice que la infección no se contiene, ¿sí? Puede ser porque se reactive, ¿sí? O envuelva una reinfección. En esta etapa, la persona no contagia, no tiene síntomas, puede tener el granuloma muchos años, puede pasar, como dije, que no haya más o que se vuelva, que quede latente y se reactive, ¿sí? En este caso es mucho más rápida y agresiva y puede afectar otros órganos. Y en la parte más progresiva ya sabemos que, bueno, ahí empieza a afectar no solo los pulmones, sino
Extrapulmonar, acá también la infección no se contiene y se presenta más en las personas mayores o las inmunosuprimidas, que tienen el sistema inmune más débil, no como en este caso, que la persona que tiene el sistema inmune sano, sucede esto, no pasa nada, puede estar muchos años, pero en este caso es mucho más débil y son más propensos las personas que tienen SIDA o cualquier tipo de enfermedad inmune, ¿sí? Son más propensas, es mucho más severa y lleva a la muerte, por supuesto, por este tipo de personas. Así que bueno, hasta acá lo que es un poco de historia y mi compañera sigue con los síntomas. Hola, mi nombre es Nancy Juárez, soy del curso de limpieza institucional del Centro de Formación 403 de Ramos Mejía. A mí me tocó hablar de los síntomas de la tuberculosis. La mayoría de las personas infectadas con la bacteria que causa la tuberculosis no tienen síntomas. Cuando hay síntomas generalmente incluyen tos, algunas veces con sangrado, secreción nasal, flemas que salen de los pulmones, pérdida de peso, sudores nocturnos y fiebre. Las personas pueden sufrir dolor en el pecho, tos con sangre o tos crónica, escalofríos, fatiga, fiebre, malestar, pérdida de apetito, dificultad para respirar, flema, ganglios linfáticos inflamados, pérdida de peso, pérdida de músculo e intensa e involuntaria. Por general, la bacteria de la tuberculosis se multiplica en los pulmones, tuberculosis pulmonar. Tuberculosis laringea. Los síntomas más tempranos son difonía y afonía, resequedad y dolor de garganta. A medida que progresa la enfermedad, se incluye odinofagia o disfagia. Los síntomas dependen del lugar afectado. Afonía es la pérdida total de la voz. Difonía es la dificultad para producir sonidos al hablar o un cambio en el tono o calidad de la voz. Odinofagia, dolor al tragar. Disfagia, dificultad o imposibilidad de tragar. Mi nombre es Natalia. El tipo de tuberculosis que me toca dar a mí son los tipos de tuberculosis. Yo voy a explicar acá en la lámina lo que es tuberculosis pulmonar. Es potencialmente grave, afecta principalmente a los pulmones, afecta a los órganos fuera del pulmón y extrapulmonar, los riñones, ganglio, columna vertebral y cerebro. Podemos nombrar tuberculosis biliar, es letal, gran cantidad de bacterias, sanguíneo y que se desparrama por todo el organismo. Después tenemos tuberculosis meningitis, se denomina en el cerebro, columna y otros tipos en el cuerpo. Tuberculosis cutánea puede ser úlcera, verrugosa, lupus y crónica en la piel. Acá tenemos los tipos de pieles dañadas por la misma enfermedad y cómo se va sumando. Después tenemos el pulmón, cuando uno está normal y cuando uno está infectado. El que está infectado sería todo lo que está manchado de rojo. Y bueno, esa es mi clase de hoy. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Lorena Martínez del curso de limpieza institucional 2021 del Centro de Formación Profesional número 403 de Ramos Mejía. Si bien mis compañeras hablaron de lo que era la tuberculosis, a mí me toca hablar de lo que es la propagación y la prevención de esta enfermedad. Sabemos que esta enfermedad se aloja generalmente en los pulmones y en la garganta y se esparce rápidamente por el aire mediante gotas de saliva que uno expulsa cuando tose, estornuda o escupe. También al estar en contacto con la persona enferma en un ambiente poco ventilado o cerrado, nos da más el riesgo de contagio. Para la prevención existe la BCG. Esta vacuna que está en nuestro calendario de vacunación argentino se aplica a los niños recién nacidos. Esta vacuna previene las formas graves de esta enfermedad. También debemos saber que debemos toser en el pie del codo, desechar los pañuelos descartables cuando estornudamos, hacer mucho hincapié en la higiene, en el lavado de manos, no compartir elementos ni utensilios con la persona infectada, no estar en ambientes cerrados con personas que tengan esta afección y también debemos recibir un tratamiento adecuado y apropiado para esta enfermedad. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Joana Luna. Estamos haciendo el trabajo de enfermedad de tuberculosis. Mi parte es factores de riesgo.
Algunas personas representan la enfermedad de tuberculosis poco después de contraer la infección, en las semanas siguientes, antes de que su sistema inmunológico pueda combatir a las bacterias de la tuberculosis. Otras personas se pueden enfermar años después, cuando su sistema inmunitario se debilita por otras razones. En general, aproximadamente del 5 al 10% de las personas infectadas que no reciben tratamiento para la infección de la tuberculosis la intenten representar la enfermedad en algún momento de su vida. En las personas cuyo sistema inmunitario es débil, especialmente las que tienen la infección por el VIH, el riesgo de presentar enfermedades de tuberculosis es mucho más alto para las personas con el sistema inmunitario normal. Generalmente las personas con alto riesgo de tener la enfermedad de tuberculosis pertenecen a estas dos características. Personas que han sido infectadas recientemente por las bacterias de la tuberculosis. Personas con afecciones que debilitan el sistema inmunitario. Personas que han sido infectadas recientemente por las bacterias de la tuberculosis. Entre estas se incluyen las siguientes personas: contacto cercano de las personas con enfermedad de tuberculosis infecciosas. Contacto cercano. Personas que han inmigrado desde regiones del mundo con altas tasas de tuberculosis. Niños menores de 5 años de edad que tienen un riesgo positivo en las pruebas de la tuberculosis. Grupo con altas tasas de transmisión de tuberculosis, tales como personas que viven en la calle, usuarios de drogas inyectables y personas con infección por el VIH. Quienes trabajan o residen el personal que tienen alto riesgo contraer tuberculosis en el establecimiento o instituciones como hospitales, albergues para desamparados, centros correccionales, asilos de ancianos, residencia para personas con el VIH. Personas con afecciones que debilitan el sistema inmunitario. Los bebés, los niños pequeños a menudo tienen el sistema inmunitario débil. Hay otras personas que también pueden tener el sistema inmunitario débil, especialmente si presentan alguna de las siguientes afecciones: infección por el VIH, el virus que causa el SIDA, abuso de sustancias nocivas, silicosis, diabetes mellitus, enfermedades renales graves, bajo peso corporal, trasplante de órganos, cáncer de cabeza y cuello, tratamiento médico con corticoides o trasplante de órganos, tratamientos especiales para la artritis reumatoide, a la enfermedad de Crohn. Todos tienen el sistema inmunitario débil. Hay otras personas que también pueden tener el sistema inmunitario débil, especialmente si presentan alguna de las siguientes afecciones: infección por el VIH, el virus que causa el SIDA, abuso de sustancias nocivas, silicosis, diabetes mellitus, enfermedades renales graves, bajo peso corporal, trasplante de órganos, cáncer de cabeza y cuello, tratamiento médico con corticoides o trasplante de órganos, tratamientos especiales para la artritis reumatoide, a la enfermedad de Crohn. Hola, mi nombre es Jessica Frías, del curso de limpieza institucional número 2 del Centro de Formación 403, Ramos Mejía. Yo les voy a hablar un poco sobre el tratamiento de la tuberculosis. El tratamiento consiste en una correcta combinación de 3 o más medicamentos prescritos por el médico. Los principales medicamentos utilizados son isoniazida, rifampicina, estambutol, piraxinamida, streptomicina, entre otros. El tratamiento puede durar de 6 a 9 meses. Es muy importante que las personas con la enfermedad reciban tratamiento, terminen todos los medicamentos y los tomen exactamente como el médico lo indique, ya que si dejan de tomar los medicamentos antes de lo previsto, estos pueden volver a enfermarse. Si no toman de forma correcta dichos medicamentos,
Las bacterias de la tuberculosis que todavía están vivas en el organismo pueden volverse resistentes a estos medicamentos. Y cuando esto sucede, es más difícil de combatir y más costoso de tratar. Con el debido tratamiento de medicamentos, la tuberculosis pulmonar deja de contagiar a los 15 días. El alta médica se debe constatar por medio de un estudio de la flema. La mayoría de los enfermos, a las pocas semanas de haber terminado el tratamiento, puede llevar una vida normal y reincorporarse al trabajo sin problema. Gracias a todos por su atención. Sediento, cansado y en su mente algo le dice. Los días que has vivido quedaron de lado para ver cómo decides. No te pares a buscar caminos que no tienen final. Escucha siempre a tu corazón y él te guiará. ¿Y qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quieres soñar? Pero cierran sus ojos al despertar. No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. Ahora que se ha ido, se siente perdido. No es sencillo echar de menos. Su vida ha dado un giro, ya nada es lo mismo, pero nadie dijo miedo. No te sientas solo en ese infierno que viste de ciudad. Aquí te estaremos esperando, no mires hacia atrás. ¿Y qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quieres soñar? Pero cierran sus ojos al despertar. No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. No te pares a buscar caminos que no tienen final. Aquí te estaremos esperando, no mires hacia atrás. ¿Y qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no desistas, vuela alto, no